¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de martes 18 de octubre del año 2022. Como siempre nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz en esta emisión de Encuentro de Negocios con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto tenerte como cada martes aquí en el programa. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Pues estamos a mitad de mes, estimado, todavía estamos a la espera de reportes trimestrales de algunas empresas en los Estados Unidos, pero cuéntanos cómo se siente el panorama de los mercados en el mundo. Sí, mira, mi estimado, esta semana hemos tenido un rebote, un rebote, ha sido bueno, esa es la realidad, pero hay ciertas incertidumbres y los mismos analistas no saben qué tanto confiar en este rebote. Para mí ha sido más un rebote por las compras de oportunidad que pudiera haber. Sin embargo, creo que no hay datos que nos permitan hablar de que hay una recuperación, porque realmente la economía a nivel mundial está bastante golpeada, lo hemos platicado, y demás. Entonces creo que por ahí no está tan... los datos no son alentadores. También ya hemos tenido reportes trimestrales que ahorita los vamos a profundizar. Sin embargo, con estos reportes trimestrales se está corroborando un poco lo que les platicaba la semana pasada, estimado, donde las expectativas de los reportes trimestrales en estos momentos son bajas. Esa es la realidad. Las expectativas son bajas, pero los resultados son malos, o sea, están siendo malos. Pero como la expectativa es baja y los reportes están siendo malos y no tan malos como la expectativa o poquito menos que la expectativa, el mercado los está tomando como buenos. Y eso realmente es un problema, porque en realidad las valuaciones están aumentando cuando realmente los reportes no están siendo los óptimos. Entonces ya son valuaciones que no se pueden sostener en el tiempo, que tienen que llegar a caer. Digo, han estado cayendo, pero eso hace que puedan caer todavía mucho más, porque pues siguen subiendo. Y aquí la otra cuestión sumamente importante, estimado, que hay que tener en cuenta, es que ya los analistas, lo hemos platicado aquí, los analistas ya hablan de que de que va a haber una recesión en 12 meses, en un plazo máximo de 12 meses. Lo hemos platicado aquí, la tónica ha ido cambiando. Cambió de va a haber o no va a haber recesión por cuándo va a ser. Y ese cuándo va a ser ya lo están encasillando a 12 meses, estimado, en un máximo de 12 meses va a haber una recesión en los Estados Unidos, lo cual es sumamente grave para nuestro país porque nos puede afectar demasiado, y más porque hemos tenido muchas exportaciones y demás, y eso le puede pegar. Entonces, esto puede tener un serio problema para nuestro país, estimado, y más porque hay varios factores macroeconómicos que por ahí no son buenos para nosotros. Así, hablando rápido, el recorte a la producción de petróleo por parte de la OPEP, buscando mejorar los precios, que vuelvan a subir, pues están haciendo recortes, lo cual pues no es lo más óptimo para México, en el sentido de que aunque el precio del petróleo suba y de esa manera pues nosotros vendemos petróleo más caro, pues realmente se está viendo un recorte. Puede ser que la demanda no esté siendo tan amplia, entonces que la oferta alcance perfectamente. Entonces pues por ahí a lo mejor vamos a seguir vendiendo a precios altos, pero la misma cantidad de barriles que ahora. Entonces eso pues también no nos es tan beneficioso, lo que platicábamos, ¿no? Que celebrábamos cuando el precio del petróleo empezaba a subir por la guerra de Ucrania y Rusia. Pero lo que pasó fue que al final México se quedó prácticamente igual, porque aunque vendía los barriles más caros, estaba vendiendo menos barriles, entonces el ingreso no era tan alto como se esperaba. Entonces, por ahí, pues digo, este tipo de datos no son óptimos. La inflación en los Estados Unidos volvió a ser
sumamente elevada, estimado. Esa es otra realidad. 8.2, se esperaba en 8.1. El dato del mes anterior fue 8.3. Dices, sí, empieza a bajar, pero sigue siendo demasiado. 8.2 sigue siendo un dato tremendo para la inflación de los Estados Unidos. Demasiado, demasiado elevado ese dato, estimado. Entonces, también por ahí tenemos problemas. Esto ya llevó a que la Fed muy probablemente suba su tasa de interés en la próxima reunión del mes de noviembre, 0.75 más, estimado. Entonces, ya las subidas están siendo bastante elevadas. Y por ahí algunos funcionarios de la Fed hablan que las próximas 2 reuniones, tanto noviembre como diciembre, las subidas de tasa de interés pueden ser de 0.75 ambas. Entonces estamos hablando de 1.50 extra a la tasa de los Estados Unidos, estimado. Entonces es tremendo lo que la tasa en Estados Unidos está subiendo. En México ya se habla que la tasa va a llegar a niveles de 10.5, incluso 11%. Se va a mantener así durante el 2023, para el 2024 empezar a bajar, pero no a menos de 8. Entonces, todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando, que tienen créditos a tasa variable, es tremendo lo que va a seguir subiendo las tasas de interés y se van a mantener por lo menos 2 años más. Entonces, son números bastante elevados. Esto también crea un problema para la compra de viviendas, porque las tasas de interés en la vivienda están subiendo, y entonces también por ahí viene un problema mayúsculo en ese sentido para las nuevas generaciones que están buscando entrando al mercado laboral y comprar una vivienda. Se está viendo complicada, la construcción por la inflación está subiendo muchísimo, entonces el precio de la vivienda en nuestro país está subiendo, el crédito es más caro, entonces se vuelve mucho más complicado. También hay que pensar en el futuro. Entonces, como te digo, al final los datos no están siendo tan positivos, estimado, porque aquí, por ejemplo, si retomando el tema de la inflación y el petróleo, Estados Unidos estaba festejando que al parecer ya había llegado a la parte final, al techo de la inflación, que ya empezaba a descender. Uno de los principales drivers que lo estaba llevando, que era el precio de la gasolina, había empezado a disminuir porque el petróleo había estado bajando. Entonces parecía que veían la luz al final del túnel, pero si la OPEP recorta la producción de petróleo y vuelve a subir el precio, va a volver a subir la gasolina. Entonces la inflación en Estados Unidos va a seguir subiendo. Y entonces vamos a entrar otro ciclo de subidas de tasa y demás. Y aquí lo preocupante es que la inflación subyacente de los Estados Unidos sigue subiendo. Mes anterior 6.3, este mes 6.6%. Entonces está haciendo bastante elevada la inflación de Estados Unidos. Entonces tenemos inflación, lo que el petróleo puede seguir haciéndole a la inflación en caso de que vuelva a subir. Rusia y Ucrania siguen peleándose. Estos son de los principales factores que preocupan al Fondo Monetario Internacional, que también lo platicamos aquí la semana pasada, estimado, en donde había una reunión ahí de ciertos comentarios además del Fondo Monetario Internacional. Siguen los recortes al crecimiento, los crecimientos actuales no son muy óptimos, no son muy buenos, no pintan de la mejor manera. Entonces, pues te digo, hay todos estos factores, y para que la bolsa siga subiendo, pues no me hacen mucho sentido. O sea, creo que sigue habiendo una sobreexpectación de lo que pueda pasar, lo que pueda hacer la bolsa, cuando pues no está haciendo lo óptimo. Y para cerrar el comentario de las malas noticias, porque han sido varias esta semana, tenemos los resultados trimestrales de los bancos, lo platicamos aquí, que lo vamos a estar platicando esta semana. Han sido pésimos resultados trimestrales, estimado. Pésimos resultados trimestrales de los principales bancos en Estados Unidos. En promedio, estimado, estos bancos perdieron 30% de sus utilidades con el año respecto al año anterior. O sea, 30% de utilidades menos. Y estamos hablando que las tasas de interés están subiendo. Deben de estar cobrando más intereses. Entonces su margen debería estar aumentando, pero no está haciendo de esta manera. Entonces a los bancos les fue muy mal. Pero a pesar de que les fue muy mal el resultado trimestral, siguieron subiendo. Y eso es lo que yo reclamo y lo que yo digo. ¿Cómo
están valuando, cómo lo están haciendo, que a pesar de tantas malas noticias, la bolsa tuvo un repunte importante esta semana. Esa es la cuestión que yo no me explico, estimado, y que tanto estoy criticando en estos momentos con las valuaciones en bolsa, porque realmente que le fuera tan mal a los bancos, pero siga subiendo las bolsas, y que los resultados estuvieran por debajo de lo estimado. O sea, eso es lo que te digo, los resultados están por debajo de lo estimado. Eso es lo preocupante y siguen subiendo. Y entonces, aquí leyendo un poco más, les fue mal a los bancos por la disminución en las operaciones que hicieron en el mercado. Hubo mucho menos volumen, por ende cobraron menos. Eso también los podemos explicar por la parte de la pandemia, que cuando hace un año que estábamos encerrados, era el auge de los traders y de las plataformas de trading, y gente nueva que entraba y comprar y vender acciones desde su casa porque estaban aburridos. Eso se ha disminuido. Y yo sé que estos grandes bancos pues son cuentas sumamente importantes, pero el hecho de que las valuaciones han estado bajando tanto los precios y por ende no hay como tantas oportunidades, o están tomando, protegiéndose, vendiendo todo y haciendo cash y no haciendo varias operaciones, pues esto les le ha pegado en este trimestre a los bancos, porque en general todos tuvieron mucho menor volumen que lo que se había, este, de lo que se venía haciendo. Entonces por eso también bajaron bastante. La otra cuestión es que sus ingresos por fusiones y adquisiciones, que es un ingreso bastante importante, también se vio mermado ante una posible recesión económica, pues las empresas están disminuyendo sus adquisiciones y fusiones con otras empresas por no saber, por la misma incertidumbre. Entonces recortaron esto y por ende fue menos ingreso para los bancos. Entonces estos dos factores son los que más le pegan, pero le pegaron 30% del resultado del año anterior. Fue tremendo, estimado. Entonces, las noticias no son nada alentadoras, y la bolsa tiene un repunte tan importante, aunque ha tenido buenas bajas. Creo que todavía estamos muy lejos de estos repuntes, y que creo que aún debería de haber mayores bajas, pero el mercado no los está tomando en estos momentos, estimado. Y estimado, creo que tocaste un tema que es sumamente crucial, que hemos hablado aquí, la recesión. La recesión va a llegar, eso es un hecho. El ciclo económico tiene que cumplirse paso a paso, y estamos esperando nada más a que la fase de crisis llegue y lleve a la economía a la recesión. Ya se está estimando, bien lo dices tú, los analistas hablan de que en 12 meses se espera de que algo suceda y entremos en recesión. Me preocupa más bien cuál va a ser esa, o una burbuja que pueda reventar, o una situación extremadamente eh, desconocida, así como fue el COVID en el 2019-2020, un cisne negro económico que lleve al mundo a la recesión, estimado, porque hemos hablado de recesión, yo lo recuerdo contigo y lo hemos repetido aquí muchas veces, desde diciembre del 2019, antes de la pandemia, y hablábamos sobre cómo la economía estaba muy caliente, porque ya llevaba más de 8 años la economía sin llegar a ese ciclo económico, y los números en los Estados Unidos de creación de empleo eran muy buenos. Llegó la crisis, llegó la crisis por el COVID-19, la crisis sanitaria. Pareciera que el mundo o la economía mundial resistió muy fuertemente el embate del COVID, la vacunación que llevó a que la gente se reactivara en la cuestión económica, en todos los sentidos, tanto para ir a trabajar como para promover la misma economía, eh, comprando y consumiendo. Entonces, la economía lo resistió, estimado. Entonces, a mí lo que me preocupa es, y es para analizarlo, si esta situación del COVID, que fue mundial, que fue una pandemia, que paralizó al mundo por meses, no golpeó a la economía mundial resistió. Lo que viene, o sea, lo que vaya a provocar la recesión, yo no creo que sea el desgaste de la economía, sino creo que va a ser alguna situación extraordinaria. Quisiera pensar o pudiera ser
un conflicto armado severo como lo que está viviéndose entre Rusia y Ucrania, donde otros países intervengan y hablemos ya hasta de una economía de guerra. Quisiera pensar que no, pero parece que el escenario mundial apunta que una situación se agrave en esta zona del mundo. Por ahora hemos visto que los rusos han intensificado los bombardeos en Ucrania, incluso bombardeando la capital, ya al parecer con una intención clara de tomar totalmente el país. Incluso muchos países aliados a Rusia y países importantes como China, como India, y algunos países que son ex repúblicas soviéticas, que son aliados de Rusia en algún sentido por este interés con los energéticos como el gas, el fin de semana solicitaron a sus ciudadanos salir totalmente de Ucrania y las embajadas que fueran desalojadas. Eso habla de que la guerra va a intensificarse, o al menos este avance que tienen los rusos hacia este país se va a intensificar, sumado de que ahora Bielorrusia también abrirá ese frente de batalla desde su frontera. Habla de que la guerra se va a intensificar. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta de Occidente ante esto, lo que hablábamos hace algunos días. Si Occidente se retrocede y decide ya no intervenir más en la guerra con Ucrania y dejar que Rusia tome el país y se anexe el territorio, o entrar de lleno en la guerra y pues dinamitar la economía, estimado, porque al final de cuentas eso va a pasar. Ya hay protestas en Alemania porque la gente está pagando combustible que es caro. En Francia también ya hay brotes de protestas. Entonces tienen dos frentes los países europeos. Uno, el que vaya a pedir una guerra que los ciudadanos no están de acuerdo en ella porque tienen la inflación encima. Y dos, que los mismos países de Europa, las economías más fuertes, que es lo más curioso, estimado, los ciudadanos de las economías más fuertes, las economías que mueven a Europa, que es Francia y Alemania, están empezando a tener protestas en sus países. Entonces es algo que va a venir de algún lado este periodo pequeño que es donde estalla la crisis, que después lleva a la recesión. Puede ser que sea la guerra, puede ser que sea otra cosa, estimado, pero lo cierto es que la recesión va a llegar. Los analistas hablan de 12 meses aproximadamente. Yo creo que estamos en menos de ese periodo. Podría ya una recesión, o más bien que estalle la crisis, que llegue la recesión, yo creo que en menos tiempo, porque esto está totalmente interconectado y creemos que pueda suceder y que le va a pegar a todo. Bien lo decías, lo resumías tú muy bien en la cuestión de la inflación. Las tasas de interés siguen aumentando, pero esto se está volviendo contraproducente y cíclico porque se sube la tasa de interés porque es la fórmula que la teoría dice que es lo que ayuda a desahogar un poco la inflación, pero se está volviendo tan constante la subida de tasas, estimado, que bien lo dices tú, muchos productos financieros están volviéndose caros, productos financieros que van directamente a créditos a largo plazo. Tú bien lo dices, el caso de la vivienda, la compra de vehículos. Esto le pega a muchos sectores ya que son dependientes del financiamiento, y que el financiamiento obviamente va ligado a la tasa de interés que cada banco central ponga. Entonces es un efecto dominó que cuando llegue la crisis, estimado, le va a pegar a todos, pero le va a pegar peor que incluso que lo que vivimos en 2008, lo que vimos en 2008 no se le va a parecer a nada de lo que hemos visto en otras recesiones, estimado. Así es, estimado, como lo dices, la recesión viene. Lo que hay que esperar es saber cuándo va a llegar. Esa es la realidad. Tú dices que tú dices, estimado, muy bien que al final la economía resistió los embates de la pandemia, pero hay que recordar que lo resistió de una manera artificial.
lo resistió por todo el dinero que se le inyectó por parte de los bancos centrales y los gobiernos a la economía. Si no hubiera sido por estos, la economía no hubiera soportado realmente estos embates que llegaron por la pandemia. Entonces ya es necesario que la economía se relaje, venga un enfriamiento a esta, y por eso tiene que venir una recesión para replantear todo. La economía jamás estuvo, o sea, jamás logró salir de buena manera de la crisis del 2008. Claro que siguió creciendo y demás, pero nunca estuvo bien parado. O sea, hubo bastante daño en esa crisis, que al día de hoy se seguían sintiendo sus efectos. ¿Cuántos años duramos con tasas de interés tan bajas, estimado? Fue parte de lo que esa recesión hizo. Y justo cuando empezamos a subirlas, llegó la pandemia y nuevamente van para abajo. Entonces, realmente, por ahí, estimado, pues eso es parte de lo que hacía. Y lo que dice, Rusia y Ucrania siguen luchando. La guerra puede intensificarse. Entonces, realmente, ahorita la economía pende de un hilo. Si Rusia y Ucrania se le anexan más a la guerra, pues no, el resultado no lo podemos prevenir. Un dato que se me olvidaba: China no publicó su dato de PIB como se esperaba. Eso es tremendo. ¿Qué tan mal les fue que no lo publicaron? Se estimaba que China iba a crecer 2.6 este trimestre, 2.6 por todos los encierros y demás. Para China es nada, eso es la expectativa. Y si el mercado ya lo esperaba y aún así China no lo publicó, es por algo. Yo creo que está peor aún el dato. Entonces, realmente estos embates y demás está siendo sumamente peligroso, estimado. Aquí hay que estar bien protegidos, hay que estar muy listos, porque sí se puede venir una recesión bastante intensa, estimado. Ese dato de China, estimado, es preocupante. Es preocupante no el dato como tal, estimado, no el dato como tal de la expectativa baja, el que oculten la información y la realidad, porque en 2008 sucedió algo similar con la quiebra de los bancos en los Estados Unidos. No se informó de que muchos bancos estaban en una situación complicada hasta que Lehman Brothers quebró y se vino el efecto dominó. Entonces, me parece lo mismo con China. O sea, China, lo mismo como con la pandemia. China tenía un problema de una epidemia que estaba brotando en su país y que se estaba extendiendo, y no lo dijo hasta que otros países empezaron a tener casos. Entonces, lo preocupante de los chinos es, una, que la expectativa de crecimiento es baja, ok, eso se puede asimilar, los mercados lo pueden asimilar, pero lo que sí está complicado es ver que oculten información y que después salga a la luz y no saber si esa información verdaderamente es veraz, estimado, porque tal vez los números sean rojos y con tal de dar una expectativa, entre comillas, positiva, estén ocultando información, que la información es poder, y el que estén ocultando información los chinos es porque algo muy grave está pasando en su economía, estimado. Así es, justamente, estimado. Esa es la cuestión que platicamos y decimos de los chinos. Es sumamente complicada, sumamente de esperar. Y lo dices, China ocultó información del COVID. Y lo que aún es peor ahorita, ya no es China. Hablabas de Alemania y la crisis energética y el problema que se les puede venir. Alemania, también hay que recordarlo, ya está teniendo una saturación en sus hospitales por cuestión del COVID, estimado. Entonces, el COVID parece que empieza a regresar. Esa es una cosa importante aquí. El COVID parece que empieza a regresar. Ya en Estados Unidos se habla de dos variantes de cuidado porque se escapan a los anticuerpos anteriormente. Son algunas vacunas que tienen varios tipos de cepas, son los que pueden tener anticuerpos, de ahí en fuera no. En México no tenemos esas vacunas. Entonces puede volver a ser un invierno con una ola contagiosa tremenda, estimado. Y como ha venido siendo más o menos un mes y medio después,
Entonces yo creo que mes y medio después, vamos a estar hablando que en México los casos de COVID están aumentando y justo en el momento donde el cubrebocas ya es opcional, estimado. Entonces puede venirse también graves problemas ahí para la economía si el COVID regresa con esta nueva variante a nivel mundial, estimado. Y preocupante, estimado, preocupante porque es el COVID no se ha ido, sigue presente, o sea, no, aunque haya un caso diario en algunos lugares, o haya unos días casos son positivos, otros días no, pero esto que hablas de una nueva variante, seguramente nuevamente en la época de invierno vamos a ver a lo mejor una ola nueva, tal vez toque nuevamente un reforzamiento de vacunación, no lo sabemos, esperemos que pues estar a veces equivocados, estimado. Hemos dicho muchas cosas aquí que después de hacer un análisis llegan a suceder, esperemos nos equivoquemos porque verdaderamente lo que pueda pasar en un futuro pues afecta a todo el mundo y afecta a la economía y esto la verdad lo que se viene es algo sumamente preocupante y de mucho cuidado. Estimado Rodrigo, pues llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Platícanos dónde te pueden encontrar en redes sociales. Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram como @Rodrigo Ortiz, consultor, ahí me pueden encontrar, estimado. Excelente, estimado, pues te agradezco que hayas estado con nosotros una semana más y nos escuchamos la próxima semana aquí a través de Radio Nicolaita. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, de esta emisión de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros y acompañándonos. Nos escuchamos con este y todos los episodios en nuestro podcast. Búsquenos en todas las plataformas de música vía streaming como Encuentro de Negocios. Ahí pueden encontrar el podcast. Desde hace 3 años tenemos ya nuestro podcast con todos los episodios. Yo soy Brian Ramírez, nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.